Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21. Fantasma Negro 21. ¿Una identidad? ¿Preguntas? No tengo identidad. Las agujas del tiempo giran hacia atrás. En la madrugada del día de la carrera, Sunday Serenity mostraba una expresión preocupada. Para inscribirse en el Japan Derby, se requerían documentos de identidad, junto con el nombre del entrenador. Olvidando por un momento el tema del entrenador, el simple problema de la documentación le estaba provocando un dolor de cabeza enorme. Ella estaba muerta, entonces ¿de dónde iba a sacar información de alguien vivo? Presentar un certificado de defunción y preguntar si un cadáver podía competir quizá hubiera tenido mejores probabilidades. No solo eso, siendo un evento tan esperado, el Japan Derby requería inscripción previa para carreras de nivel clásico, con materiales enviados al comité central para su revisión. Si se perdía la fecha límite, según las reglas, no había forma de participar. Eso incluía cualquier otra carrera de nivel clásico. Sunday Silence no le había contado nada de esto hasta esa misma mañana. En otras palabras, desde el principio, nunca había estado calificada para competir. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Si lo ves como una carrera formal, por supuesto que requeriría todo tipo de procedimientos. No es un concurso callejero donde solo agarras a alguien de la calle y empiezas a correr. Para un evento importante que involucraba tantos clubes, organizaciones e incluso escuelas, sería extraño que no hubiera formalidades. Según la regla de que cada Uma Musume participante debía tener un entrenador, estaba claro que la carrera no permitía la entrada de Uma Musume no profesionales. Todas las participantes debían ser entrenadas bajo un entrenador certificado centralmente, siguiendo un entrenamiento sistemático antes de poder competir. Sunday Serenity lo comprendía. Solo con los números de espectadores se veía la razón. Además de decenas de miles presentes en el hipódromo, había incontables más viendo la transmisión en vivo. Si el campo estuviera lleno de Uma Musume que solo corrían por diversión, sin deseo real de victoria y presentes solo para completar el número y ser vistas, la calidad de la carrera sería inimaginable. El vasto hipódromo de Tokio se llenaba poco a poco de espectadores. La mirada de Sunday Serenity cambió. Entonces, ¿por qué aún así me hiciste venir aquí a competir? Preguntó. Frente a su confusión, Sunday Silence simplemente sonrió. Su sonrisa era casual, natural. Quería romper tus preconcepciones, dijo. Participar en una carrera no requiere ningún procedimiento. No requiere ninguna razón. Si quieres ir, entonces vas. Tal como todos asumían que la ganadora de esta carrera sería sin duda Narita Bryant. Tal como deberían ser 18 competidoras para los 18 números de caballo. Sunday Silence palmeó el hombro de Sunday Serenity. Incluso si no puedes verlas, las estrellas siguen brillando en el cielo. Señaló hacia los cristales del hipódromo, reflejando el mundo exterior. Mira, la puerta de salida ya está abierta para ti. Un día brillantemente soleado en el hipódromo de Tokio. Los esperados 2.400 metros, el Japan Derby. 18 Uma Musume se han reunido aquí para luchar por un lugar en los libros de historia. ¿Lograrán el resultado que esperan? En primer lugar, nuestra favorita número 1, Narita Bryant, ganadora del Satsuki-so, mostró un poder abrumador durante la carrera, y ahora apunta al Derby en una condición máxima nunca vista antes. Indudablemente es la competidora más esperada de esta carrera. La voz del locutor resonó por todo el recinto, llegando a todos los espectadores. Todas las miradas se fijaron en la Uma Musume de cabello negro situada en la puerta más externa. Ya vestía su seda de carrera,
el uniforme de honor que cada Uma Musume lleva solo en eventos de nivel Grade 1. Las solapas de su chaqueta gris claro se entrelazaban como colmillos de una bestia. Su pierna derecha recta y poderosa estaba envuelta en medias negras, ajustadas con una correa, exudando un sentido de fuerza aterradora. Aunque desafortunadamente había sacado un puesto exterior, dada la habilidad de Narita Bryan, nadie lo consideraba un verdadero obstáculo para su victoria. Sin embargo, justo cuando todos observaban atentamente a las competidoras, cerca del riel de soporte de la puerta de salida, sobre esa placa metálica con inscripciones, una figura negra se grabó en la escena. Y ahora, todas las competidoras han entrado a las puertas de salida y están listas. El momento que todos esperaban finalmente ha llegado, la carrera está a punto de comenzar. Ojos como oro llameantes se fijaron firmes en la pista. El corazón de Narita Bryan comenzó a latir violentamente. La sensación era como enfrentarse a un depredador de su misma especie. Se miraban fijamente, esperando el momento para atacar. Muy cerca. Justo al lado. ¿Dónde? ¿Dónde estaba ella? Al abrirse las puertas de salida, Narita Bryan vio, desde el rabillo del ojo, a una figura negra que no pertenecía a ninguna competidora registrada aparecer en la pista como un fantasma. ¡Groar! Desde esa presencia, Narita Bryan escuchó un rugido parecido al de una bestia ancestral. Esa figura completamente negra, que parecía bloquear la luz del sol, capturó firmemente la mirada de todos los presentes. ¿Qué es esto? La voz del locutor estaba desconcertada, perdida. Hay una competidora no identificada en la pista. ¿Qué demonios está pasando? Las gradas estallaron en un clamor. Hasta el momento en que las puertas se abrieron, nunca habían visto a una Uma Musume con capa negra entrar a la pista. Ni siquiera la habían visto antes de abrirse las puertas. Era como si se hubiera materializado de la nada en la pista, apareciendo ante todas las demás Uma Musume. Incluso la competidora número 18, en la puerta más externa, estaba completamente desconcertada ante la aparición repentina de una Uma Musume negra a su lado. En ese momento, los pensamientos de todos se unieron de forma sorprendente. Alguien había irrumpido en el Japan Derby. Rin, 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 rin. En la oficina, el teléfono sonaba sin cesar. Una mujer de cabello dorado, que apenas había dejado el auricular y ni siquiera había recuperado el aliento, frunció el ceño, preguntándose por qué hoy todo era tan caótico. Al levantar el auricular de nuevo, escuchó la voz de un hombre, tenso y desesperado. Presidenta. Presidenta del Comité Central. Ha ocurrido algo terrible. Incluso a través del auricular, casi podía ver al hombre sudando a cántaros al otro lado. Por favor, trate de calmarse, dijo la mujer. Si no recuerdo mal, usted está a cargo del hipódromo de Tokio, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Sí, respondió apresuradamente. ¿Está viendo el Japan Derby ahora mismo? Aún no. ¿Hay algún problema con la carrera? Frunció ligeramente el ceño. Por su tono, algo grave debía haber ocurrido. Incluso entre las carreras de más alto nivel, el Japan Derby tenía un estatus especialmente noble. La estricta regla de ser una oportunidad única en la vida convertía al Derby en un honor eterno para incontables Uma Musume. Además, no todas las Uma Musume estaban siquiera calificadas para participar. Solo aquellas élites entre élites, que desde su nacimiento apuntaban a la cima, refinando constantemente sus habilidades, empujándose siempre hacia arriba. Solo esas gloriosas caballos que habían logrado la victoria en numerosas carreras difíciles podían participar en el Japan Derby. Por eso el Comité Central no podía permitirse negligencias. Los detalles de cada competidora se verificaban cuidadosamente, no había margen para falsificaciones. Las puertas de salida, el césped,
todo se inspeccionaba meticulosamente antes de la carrera. Durante el evento, numerosos guardias de seguridad se ubicaban en los salones de espera de las competidoras y a lo largo de los corredores. Todo para asegurar el desarrollo sin problemas de esta crucial carrera que impactaría la vida de Azuma Musume. Y hoy, la persona a cargo del hipódromo de Tokio traía noticias trascendentales. El sumamente prestigioso Japan Derby tenía una participante no autorizada. Este era un evento lo suficientemente significativo como para sacudir todo el mundo de las carreras de Uma Musume. Al escuchar su informe, la presidenta del comité central ya no pudo permanecer sentada. Se puso de pie de inmediato y dijo al administrador principal a su lado: «Rápido, preparen un auto para mí. Al hipódromo de Tokio, de inmediato». Capítulo 22. Fantasma Negro 22. Todas las miradas estaban fijas en la figura oscura sobre la pista. Como si fuera lo más natural del mundo, corría por delante de todos los demás. A lo largo de toda su historia, solo había habido un puñado de incidentes en los que algo saliera mal en el prestigioso Japan Derby. Aparte de desastres naturales inevitables como terremotos, solo alguien con una personalidad antisocial se atrevería a causar problemas en un evento de tal magnitud. Y hasta ahora, nadie había sido tan descarado como para irrumpir en una carrera de este nivel. Entrar en este símbolo de gloria sin permiso ya era una profanación de su honor. Olvida ganarte la admiración de alguien. Una persona así debería ser clavada en el pilar de la vergüenza de la Azuma Musume, sirviendo como advertencia constante a futuras generaciones que pudieran desafiar las reglas de la gran carrera. Sin reglas, no hay orden. Todo se construye sobre una base de regulaciones y disciplina. La razón por la que el Japan Derby tenía tanta importancia hoy se debía enteramente a su riguroso proceso de selección y a su inquebrantable regla de una vez en la vida, un límite que no podía ser sacudido. No importa cuán noble fuera el estatus de alguien, no podía tocar esa regla fundamental. Esto se aplicaba a todos, incluyendo al indiscutido emperador, el propio símbolo del honor y la gloria de la Azuma Musume, conocido en todas partes. Sin embargo, ahora, ninguna palabra vehemente podía cambiar la situación. La carrera ya había sido declarada iniciada, no podía detenerse antes de que la Azuma Musume cruzaran la meta. Ninguna competidora detendría su paso por culpa de una intrusa. En la plataforma de comentaristas que lo supervisaba todo, la comentarista, con las manos apoyadas sobre el escritorio, estaba empapada en sudor. Su mirada estaba fija en la pista, con ojos llenos de shock y confusión apenas contenida. Desde el inicio de su carrera, nunca había experimentado algo así. Alguien en el backend ya había contactado urgentemente a las autoridades centrales, pero hasta que llegara a una decisión, debía mantener su puesto. ¿Sigo comentando como siempre? La duda la consumía. Aquí, comentando sobre una Uma Musume desconocida. ¿Permitirían siquiera las autoridades centrales que lo hiciera? Si la suerte no estaba de su lado, una vez que se anunciaran los resultados, el comité central podría despedirla de inmediato, porque su comentario habría reconocido tácitamente la presencia y legitimidad de la intrusa. Sus pensamientos estaban revueltos. ¿Y si simplemente ignoraba a la Uma Musume negra, fingiendo que no existía? Sus ojos recorrieron lentamente al público. Estaba claro que toda la atención ya se había desplazado de Narita Bryan hacia la intrusa. La intrusa era simplemente cautivadora. Dejando de lado su trabajo, ella misma estaba intensamente curiosa por la Uma Musume negra, especialmente al verla usar una forma de correr sorprendentemente familiar, colocada por delante de todas, como si liderara a todo el grupo. Después de mucha vacilación, apretó los dientes y tomó una decisión. Al diablo con esto. Como comentarista, frente a esta carrera sin precedentes y probablemente irrepetible, decidió cumplir con su deber hasta el final. La Uma Musume negra sin nombre que está al frente del grupo, liderando por una distancia significativa.
existen dioses en este mundo. Eso pensó Narita Bryan. Porque en ese preciso momento, la diosa de la batalla había descendido sobre el hipódromo de Tokio. Su corazón dio un salto de alegría, y su naturaleza largamente reprimida estalló sin control. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Por qué estaba en la pista? Esas preguntas ni siquiera habían terminado de formarse antes de ser aplastadas por completo por el ardiente fuego del alma de Narita Bryan. El momento en que vio esa figura oscura, una explosión estalló en su mente, haciendo que toda su sangre hirviera. Su corazón solitario y aburrido ahora latía con intensidad aterradora. Thump, thump, thump. Rápido y fuerte, parecía lo suficientemente ruidoso como para resonar en todo el hipódromo. Sus ojos ardían con fuerza. Aquella a quien había soñado, a quien solo había visto una vez, la única digna de ser llamada su rival, estaba justo ante sus ojos. Su corazón se apretó con fuerza. La figura negra mantenía el cuerpo bajo, corriendo con todas sus fuerzas. Se sentía tan familiar. Esa postura Narita Bryan la conocía bien. Era como la de una bestia salvaje, llena de una intensidad violenta y asesina. Esa postura desenfrenada y descontrolada sí, Narita Bryan la conocía íntimamente, casi como si se mirara en un espejo. Era su propio reflejo. Interesante. Los ojos de Narita Bryan se abrieron con fuerza. Podía ver llamas brotando del cuerpo de la otra, llamas que abrazaban sus propios nervios. De esa chica de negro, Narita Bryan percibió un aura idéntica a la suya. Es una bestia. Una bestia, pero diferente a mí. Una bestia ferozmente formidable. Parece que tú también eres de las que no soportan quedarse en las sombras. Una sonrisa, más genuinamente complacida que cualquier otra que hubiera mostrado antes, se extendió por el rostro de Narita Bryan. Ahora podía sentirlo, la balanza se había equilibrado. Lo que venía sería una batalla sin restricciones, un choque sin reservas. Vamos, Narita Bryan. Muéstrale de qué estás hecha. Adelante. Las gradas rugían con entusiasmo. Ellos tampoco habían presenciado un espectáculo tan raro. Alguien realmente había irrumpido en la pista justo ante sus narices. Aunque al principio estaban en shock, rápidamente dejaron de preocuparse por los detalles y se sumergieron en la carrera que se desarrollaba ante ellos. Como espectadores, su atención debía centrarse en la carrera misma. La identidad y los motivos de la intrusa no eran para que ellos los resolvieran. Por supuesto, estarían felices de seguir las consecuencias después, pero eso tendría que esperar hasta que terminara la carrera. Por ahora, solo querían ver a Narita Bryan aplastar a esta desafiante ignorante bajo sus cascos. Después de todo, a quien enfrentas es la Uma Musume más fuerte de esta generación. Vamos, corre. Con un entusiasmo sin precedentes, aclamaron fervientemente, haciendo que la competencia ya ardiente se volviera aún más deslumbrante. La mirada de Narita Bryan se desplazó de la chica de negro líder hacia las otras Uma Musume a su alrededor. Parecía como si hubieran sido arrastradas por el ritmo impuesto por la líder. Las corredoras principales se movían a una velocidad vertiginosa, y empezaban a mostrarse expresiones de esfuerzo. Claramente, este ritmo no era adecuado para una carrera de 2.400 metros. Su respiración estaba desordenada, su resistencia se drenaba rápidamente, ya mostraban signos de agotamiento. Tal como pensé. Con solo un pequeño aumento de velocidad, las llevan de la nariz. Un grupo de incompetentes rezagadas, tal como imaginaba. Sin embargo, reveló una expresión asesina sin disimulo. Pero la situación ha cambiado, prefiero una carrera así. La Uma Musume negra sin nombre aún lidera. El campo se está estirando,
El ritmo de la carrera es un poco rápido, no, es extremadamente rápido. En la cabina de comentaristas, la comentarista gritaba emocionada. El comportamiento salvaje de esa chica le daba exactamente la misma sensación que a Narita Bryan. Desenfrenada. Sin restricciones. Desde la cabina, las gradas e incluso el borde mismo de la pista, incontables cámaras estaban enfocadas en ella. Al ver cómo avanzaba con una fuerza pura y sin adulterar, tan similar al estilo de Narita Bryan, pero eligiendo correr al frente, marcando el ritmo la llamada táctica de escapar. Este giro de acontecimientos totalmente inesperado incluso hizo que la voz de la comentarista titubeara ligeramente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Alguien corriendo así puede realmente ganar? Para entonces, la comentarista había olvidado por completo el estado desconocido de la intrusa. Su atención estaba completamente capturada por la carrera misma. Las corredoras delanteras, aferradas al grupo principal, ya empezaban a flaquear bajo el ritmo intensamente exigente, sus pisadas desordenadas. Y, sin embargo, en lugar de disminuir la velocidad, la Uma Musume negra plantó firmemente su pie y se lanzó hacia adelante, aumentando su velocidad una vez más. Bajo su liderazgo, toda la carrera avanzaba desenfrenadamente hacia un extremo de velocidad. Capítulo 23. Fantasma Negro. Como el evento más prestigioso y con mayor atención, y con Narita Bryan detrás como competidor principal, era natural que muchos estudiantes de la Academia Trasen también estuvieran presentes, observando y aprendiendo. Al ver la oscura silueta de la competidora en la pista, sus bocas se abrieron, sus rostros quedaron estupefactos. El Japan Derby podría correrse así. Por supuesto, no todos compartían la misma sensación. Vodka, con su uniforme escolar, apretó los puños, los ojos brillando. Senpai, tal como había dicho, aparecía en la pista del Japan Derby, y de una manera sin precedentes. Tan rebelde, tan dominante sobre todo el campo simplemente era. Tan genial. Su emoción era abrumadora. Solo quería saber si esa, Senpai, podía mantener este ritmo hasta el final, sin agotarse a mitad de camino. Si podía, esta carrera quedaría grabada en la historia. Sin embargo, a diferencia de la emocionada Vodka, la chica de cabello negro entre la multitud, Manhattan Café, abrió los ojos, sus cejas arqueadas, mostrando un rostro de total desconcierto. Ella sabía quién era la persona en la pista. De hecho, nadie lo entendía mejor que ella. Y precisamente por eso, estaba más confundida que nadie. ¿Por qué todos podían ver a su amiga? Antes, no importara a quien se lo contara, nadie le creería. Pensaban que hablaba tonterías, que intentaba asustar a la gente, por lo que muchos le evitaban, mantenían distancia. Pero hoy, amiga, había aparecido de una forma totalmente inesperada, completamente más allá de las expectativas de Manhattan Café. ¿Era un problema de amiga o había pasado algo con todos los demás? Manhattan Café se inclinó hacia la primera opción, porque la postura de amiga era extraña. No era su estilo habitual de correr. Esa sensación de fuerza bruta y salvajismo nunca había sentido nada igual durante sus entrenamientos previos. Totalmente fuera de lugar, pensó Manhattan Café. Ella prefería mucho más a su amiga, habitual, fluida y natural como el agua, como el viento, como el aire nocturno. Una vez que regresemos tengo que preguntarle y obtener una respuesta clara. Manhattan Café tomó su decisión. En otro lugar, en la plataforma VIP del hipódromo de Tokio, con vista a todo el recinto, los dedos de Symbol y Rudolph, abrazando sus propios hombros, temblaban, las venas sobresalían, su expresión era inéditamente grave. Realmente ser tan audaz. La aparición de este individuo había sumido a toda la asociación central en el caos. En este momento, innumerables directivos corrían de un lado a otro lidiando con este repentino incidente.
El presidente del Comité Central y otros responsables se dirigían al lugar en coche. Hay que entender, esto no era solo un desafío hacia ella misma, ni siquiera solo hacia Trassen. Este individuo estaba desafiando a toda la Asociación Central, a toda la URA, a toda la serie Trincle. Desafiaba las reglas mismas de las carreras de la Triple Corona, buscando destruir el sistema para todas las Uma Musume que habían existido hasta ahora. Esta es simplemente una loca. Rudolf no podía encontrar otra palabra. Un gran número de empleados se habían reunido afuera. No podían entrar a la pista y esperaban a que la carrera terminara para detener a esta Uma Musume transgresora. Extraño. Junto a Rudolf, una chica de cabello corto y mirada fría emitió un sonido de desconcierto. Como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, y también la famosa emperatriz, que había dejado su huella en la serie Trincle, Air Groove, compartiendo la plataforma de observación con Rudolf, frunció el ceño al mirar la pantalla de televisión en la pared. ¿Qué pasa, Air Groove? ¿Conoces a esa Uma Musume? No, Air Groove negó con la cabeza. Señaló la pantalla. Mira allí. Siguiendo su dedo, Rudolf observó. La pantalla transmitía la carrera en vivo. Viendo la cámara panorámica lentamente, Rudolf entrecerró los ojos, luego de repente, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. En la televisión, donde debería estar la Uma Musume de negro, solo había una sombra borrosa, imposible de distinguir claramente. La carrera había alcanzado la mitad. Más rápido que nunca, la Uma Musume vestida de negro, como si no sintiera fatiga, mantenía una velocidad increíblemente alta con el cuerpo inclinado hacia el suelo. ¿Una líder de la carrera? No, la sensación que daba no era exactamente esa. La pura potencia de su zancada hacía parecer que estaba usando un estilo de medio grupo, pero su velocidad era tan alta que no le quedaba más opción que liderar. Eso es. Todos los demás simplemente eran demasiado lentos. En medio de ese ritmo tenso, todos los espectadores en el hipódromo de Tokio experimentaban una extraña mezcla de extrema velocidad y extrema lentitud. La Uma Musume de negro en cabeza, y todas las demás detrás, incluso Narita Bryan entre ellas, parecían existir en un flujo temporal diferente. Narita Bryan, pásala. Eres la más fuerte. Muéstrale quién es la mejor Uma Musume de este año. Narita Bryan, Narita Bryan. Un tsunami de vítores y apoyo rugió desde las gradas. Todavía no era el sprint final. Debían conservar energías. Pero la multitud ya no podía contenerse. Gritaban desesperadamente por Narita Bryan. Adelante, supera a tu rival. No podían esperar más. Debería mantenerse en el grupo o responder a los gritos del público y avanzar. Narita Bryan dudó. Como cerradora, su objetivo era esperar hasta la última curva, luego desatar su ataque. Atravesando a los líderes del frente, aplastándolos bajo sus patas, hacia la única meta. Ese era el modo de victoria de Narita Bryan. Pero esto estaba demasiado adelante, todavía en la mitad de la carrera antes de la curva final. ¿Podría mantener un sprint durante una distancia tan larga? Al frente del grupo, la Uma Musume de negro corría con la cabeza baja. Bajo la cortina de su flequillo volador, Narita Bryan vislumbró una fugaz llama dorada incontenible. Esa figura parecía burlarse de ella. ¿Por qué dudas? ¿Qué estás reteniendo? ¿Realmente importa tanto el resultado de la carrera? Alguien que solo se atreve a ser cauteloso y vacilante no merece estar en este campo de batalla. Sus labios agrietados sangraban. Sed tan sedienta. Su estómago rugía con hambre, expresando desesperadamente el deseo de Narita Bryan. Justo frente a ella estaba la presa con la que había soñado. ¿Sí? ¿Qué estoy esperando?
sin estrategia, sin vacilación. Abrazando el deseo ardiente en su corazón, hacia adelante, siempre adelante. Roar. Un rugido de bestia sacudió la tierra misma. El hambre enterrada en el corazón de Narita Bryan estalló por completo. Con un sonido como boom, todo el hipódromo de Tokio parecía temblar bajo sus pies. Narita Bryan, en el punto medio de la carrera, un punto más allá de la imaginación de cualquiera, comenzó su embestida. Cuando todos se dieron cuenta de lo que sucedía, los alrededores ya estaban cubiertos de pasto arrancado y polvo, como si un obús hubiera caído. Grandes trozos de césped habían sido arrancados, hundiéndose en el barro. El suelo removido se mezclaba con fragmentos de metal de sus herraduras. Su zancada abrumadoramente poderosa hacía que Narita Bryan pareciera romper la barrera del sonido. En un parpadeo, superó a las otras Uma Musume líderes y se acercó justo detrás de la Uma Musume de negro. ¡Oh! Una ola de sonido surgió de todo el hipódromo. Esa forma totalmente desatada superaba la comprensión de las personas. Esa aceleración, digna de ser llamada milagro, desafiaba toda comprensión. La bestia que había estado contenida por tanto tiempo finalmente, hoy, mostró sus colmillos sin reservas, revelando una forma aterradora, más allá de la imaginación. Esta era Narita Bryan. Esta era Narita Bryan en su máximo, sin contener nada. En este momento, era la encarnación misma del poder, usando su fuerza acumulada para cazar a su presa. Sí, así debía ser una carrera. ¡Boom! Justo cuando la multitud aún aplaudía y vitoreaba, otro impacto, como un terremoto, captó la atención de todos. La Uma Musume de negro al frente produjo un sonido aterrador, totalmente a la par con Narita Bryan. Increíblemente, irracionalmente, la Uma Musume de negro había vuelto a acelerar. Capítulo 24. Fantasma Negro 24. Narita Bryan. Narita Bryan está acelerando ahora. La voz del locutor retumbaba por las gradas. Elegir este momento, de todos los momentos. Era el tramo justo antes de la última curva. Narita Bryan está lanzando su ataque sobre su presa. El público estalló. Imparable, invencible, la más feroz corcel estaba desatando todo su poder en ese instante. ¿El ritmo? ¿La carrera? No importaba. Nada importaba a Narita Bryan ya. Su rival deseada estaba justo frente a ella. Narita Bryan bloqueó todo lo demás, la multitud, la pista, su entrenadora, el locutor, todo se volvió un humo irrelevante ante sus ojos. Ahora, lo único que podía ver era la Uma Musume de negro corriendo adelante. Su forma, su movimiento, hacían que la sangre de Narita Bryan vibrara con un hambre desesperada. El sonido de los pasos que se acercaban, cada uno golpeando con fuerza la pista, resonaba como un tambor contra su corazón. Y entonces, bajo la mirada aguda de Narita Bryan, esa Uma Musume negra, su rostro pálido como la nieve, sonrió. Era una sonrisa de puro deleite, de alegría genuina. Era una sonrisa de libertad absoluta. En el instante en que Narita Bryan se acercó, el suelo pareció resquebrajarse. La Uma Musume negra movió sus patas, lanzando su cuerpo hacia adelante como un proyectil, reabriendo la distancia en un parpadeo. Poder igual al de Narita Bryan. La incredulidad se reflejaba en todos los rostros. Esa poderosa Uma Musume, esa presencia aterradora, aquella que parecía manejar una fuerza capaz de sacudir la tierra, estaba siendo desafiada en su propia especialidad. Era imposible. La desconocida Uma Musume negra acelera de nuevo. Increíble. Está logrando acelerar otra vez mientras mantiene un ritmo tan brutal. ¿Cómo es siquiera posible? Para entonces, nadie recordaba siquiera que se trataba del derby japonés.
Todas las miradas estaban fijas en las dos figuras que dominaban la pista. Esas dos figuras, muy por delante del resto. ¿Podrá Narita Bryan alcanzarla? Gritando con una fuerza que amenazaba con romper el micrófono, el cuerpo entero del locutor temblaba de emoción. Finalmente, lo siento. Al ver a la Uma Musume negra despegar otra vez, Narita Bryan bajó su postura aún más profunda que nunca, casi rozando la pista con su cuerpo. Su alma gritaba. Vio dentro de esa silueta negra una luz más brillante que el sol. En un instante, el mundo se congeló. Las palabras fervientes del locutor, el rugido de la multitud, las demás Uma Musume corriendo, los terrones de tierra y césped arrancados por los cascos, todo parecía detenerse. Sin embargo, esa figura negra adelante seguía moviéndose en ese mundo estático. Esos ojos dorados miraron hacia atrás ligeramente, como preguntando, ¿eso es todo lo que tienes? Como si. Su pata delantera golpeó con fuerza la pista, la tierra tragándose su casco. El color del mundo se drenó de su visión. Un relámpago azul-violeta atravesó su mirada, impactándola de lleno. Fue breve, solo un instante, pero en ese momento las piernas de Narita Bryan se llenaron de un poder que nunca había sentido. El mundo retrocedió. La Uma Musume negra que la había sacudido, junto con todo el entorno, giraron ante sus ojos. Su oponente volvió a mirar hacia adelante, enfocando la pista. Eso sí que es más como debe ser. En las gradas, todos abrieron los ojos desmesuradamente. ¿Qué fue eso ahora? No se atrevieron a hablar ni a respirar. Por un momento, lo habían visto un aura palpable emanando de Narita Bryan, extendiéndose por toda la pista. Se sentía como una mano invisible apretando sus gargantas. Los oídos no escuchaban nada, las bocas no podían formar palabras. La Japan Cup. Algunos espectadores con experiencia lo pensaron al instante. En la Japan Cup habían sentido algo similar, en ese escenario supremo donde se reunían incontables leyendas. Lo habían presenciado. Narita Bryan, por un instante, rozó ese reino supremo a una altura que la mayoría de las Uma Musume nunca alcanzaría en toda su vida. Como si rasgara la misma tela del espacio, Narita Bryan cerró la distancia al instante, llegando justo a los talones de la doncella negra. Finalmente te atrapé. Una feroz sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, ante la presión implacable de Narita Bryan, la figura negra permaneció completamente serena. Tan serena que uno se preguntaba si siquiera estaba tomando la carrera en serio. ¿Conoces las estrellas? Bajo el cielo nocturno, la doncella negra alzó los brazos y miró hacia arriba, preguntando. Cubiertas por el brillante sol de día, brillan con luz renovada en la noche. Incluso cuando no se ven, siempre están allí. Allí, sentadas, en ese más allá lejano. Sin razón, sin significado. Ardiendo con un fuego que supera al del sol, floreciendo sin reservas. Era como si dijera. Contempla, existo aquí. Sus brazos y piernas pesaban más de lo esperado. El plan era acumular fuerzas durante la carrera, pero había salido disparada desde el principio. Mantenía la distancia, evitando el contacto con las demás Uma Musume. El ruido de la pista era más intenso de lo que imaginaba, los vítores de la multitud como olas implacables. Los ojos del mundo estaban aquí, en este campo de cascos retumbando sin cesar. Un alma que había muerto volvía a parpadear con vida. Su corazón latía con fuerza, la sangre corría desenfrenada. Empezaba a comprender un poco de lo que significaba. Experimentarlo de primera mano era mejor que cualquier lección. Un mundo diferente se abría ante ella. Esta sensación era absolutamente increíble.
Alcanzó a su rival. Narita Bryan, acelerando desde el interior, finalmente ha alcanzado a su oponente. Se emparejan, avanzando lado a lado. La voz del locutor subió aún más. Frente a estas dos que habían acelerado desde la mitad de la carrera sin mostrar fatiga, sus dudas iniciales se habían convertido en admiración. Sea cual fuera el propósito de la otra, había mostrado una fuerza comparable con Narita Bryan. Para entonces, la Uma Musume en tercer lugar estaba 7 cuerpos detrás, y la carrera se había transformado completamente en un duelo entre estas dos. Presenciar una batalla tan feroz en el derby japonés era raro, incluso en su larga carrera. Todo lo que Narita Bryan necesitaba ahora era superar a su oponente en la última curva, y sería la ganadora indiscutible. Al ver a Narita Bryan acercarse, el circuito estalló en vítores una vez más. Todos esperaban el momento en que la Uma Musume de cabello negro sería superada. También le agradecían por traer tanta tensión a una carrera que parecía decidida de antemano. Pero esa gratitud sería solo un peldaño para la vencedora. Levantaron los brazos, gritando el nombre de Narita Bryan. El sonido llegó a los oídos de la chica vestida de negro. ¿Lo escuchas? Desde un lugar muy adelante, incluso más allá de su rival inmediata, parecía surgir una voz. Lo escucho. Es la admiración del mundo. Clara y distinta. ¿Aún recuerdas tu ideal? Grabado en mis huesos. Entonces, en este momento, es hora de que caiga la noche. La comisura de su boca se elevó en una sonrisa. Justo como ese espectro negro invisible que nadie más podía ver. Por primera vez, la expresión de Narita Bryan se transformó en puro asombro. La presa que tanto había perseguido, en un parpadeo, dio vuelta a la situación. Con garras afiladas, destrozó su persecución. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. Fantasma Negro 25. Cada fibra de su ser gritaba en protesta. Un par de aureolas doradas centellearon ante los ojos de Narita Bryan, las pupilas de la chica de negro, fijas e inquebrantables sobre ella. Incluso sin volverse, Bryan sabía con absoluta certeza que estaba siendo observada, atrapada por esa mirada. Atónita, era como si un depredador le mostrara los colmillos. Cazador y presa, sus roles cambiaban en ese instante. León y tigre, leopardo y lobo, la pista se había convertido en un campo de batalla. Lo que se desarrollaba ante la multitud era menos una carrera y más una lucha brutal y desesperada entre dos bestias feroces, enfrentadas salvajemente con dientes y garras. Los huesos crujían, las venas se hinchaban bajo la piel. Una aura intensa, feroz y afilada emanaba de Narita Bryan. Cada zancada ganaba velocidad, cada paso llevado al límite absoluto. Estaba cerrando la distancia a un ritmo increíble. Sin embargo, pese a su presencia abrumadora, se encontraba en desventaja frente a la chica de cabello negro delante. Había algo aterrador en ese cuerpo. Era como un antiguo fantasma escondido del mundo. Un oscuro pantano capaz de devorar todo a su paso. Una bestia primordial, dormida en lo profundo de la tierra, se había despertado. Una oleada de energía negra aplastó a Narita Bryan al instante, tan opresiva que parecía que su propio aliento se detendría. Una estrella deslumbrante rasgó la luz del sol, iluminando la pista. El cielo se llenó de una niebla impenetrable y el mundo cayó en la penumbra. La noche había llegado, aquí y ahora, al mundo de Narita Bryan. Los labios de la Uma Musume negra se curvaron hacia arriba. Una sonrisa de arrogancia suprema se extendió por su rostro. Miren bien. Contemplen el milagro que se desarrolla ante sus ojos. La chica hizo un movimiento como si tropezara, clavando firmemente la punta de su pie en el suelo.
Primer paso, rompiendo la tierra. Sus herraduras parecían moler el aire mismo, produciendo un sonido áspero y chirriante. Segundo paso, rompiendo la pista. Los corazones del público latían con fuerza, al compás de sus pisadas. Tercer paso, rompiendo todas las preconcepciones. La multitud en el hipódromo de Tokio lo escuchó al unísono, el sonido de un arco tensado, el disparo de un arma. ¡Bam! Un rayo negro se lanzó hacia adelante. Bajo la mirada de Narita Bryan y decenas de miles de espectadores, la chica alcanzó una aceleración deslumbrante en 3 pasos. Su velocidad finalmente alcanzó su cenit. La Uma Musume negra sin nombre, con su zancada abrumadoramente poderosa, lo ha logrado de nuevo. Se está alejando de Narita Bryan. Ahora muestra sus colmillos contra todas sus rivales. 1 cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas. La distancia se amplía. ¡Qué fuerza increíble! ¡Qué velocidad increíble! En todos mis años de comentario, nunca he visto a una Uma Musume alcanzar tal nivel. Uma Musume negra sin nombre. ¿Quién eres tú? Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Vieron el destello negro rozando el suelo, cada pisada con un estallido explosivo. Rápida. Increíblemente rápida. Esa velocidad incomparable dejó todo sonido y duda atrás. No puedo alcanzarla. Los dientes de Narita Bryan rechinaron. Su cuerpo vibraba de emoción, pero también de miedo. Era como si un aura de autoridad suprema, la de un ser superior, emanara de su oponente. Esto es puro éxtasis. El hambre que la consumía, por este momento, se vio satisfecha como nunca antes. Esta copa la brindo por la sangre. Con un último y desesperado esfuerzo, Bryan intentó hundir sus colmillos en su rival. Pero permaneció a 3 cuerpos de distancia, incapaz de cerrar la brecha. La fantasma negra sin nombre, con su poder invencible y supremo, cruza la meta. La ganadora de este Japan Derby es, haciendo historia, la concursante número 19. El hipódromo quedó en silencio un instante, luego estalló como si un trueno lo golpeara. ¡Oh! Todos se pusieron de pie, rugiendo su aprobación. Todo el hipódromo de Tokio tembló con el ruido ensordecedor. Esperaban un espectáculo de Narita Bryan, pero más que eso, ansiaban una carrera espectacular. Y esta contendiente inesperada, después de enfrentar desprecio y dudas, reveló una forma inimaginable, asegurando la victoria con un margen abrumador, 3 cuerpos por delante de la formidable Narita Bryan. ¿Significaba esto que Narita Bryan era débil? Ni un solo espectador que hubiera visto la carrera de principio a fin podría imaginar tal cosa. El dominio aterrador de Narita Bryan, su velocidad temible, su resistencia formidable, redefinieron por completo el significado de poderoso. Acelerando desde la mitad de la carrera hasta el final, sin mostrar la menor debilidad. Detrás de ella, la tercera clasificada quedaba a una distancia impresionante de 11 cuerpos. ¿Qué clase de carrera era esta? Este era el Japan Derby, símbolo del máximo honor, una carrera donde las Uma Musume arriesgaban todo por la gloria. Incluso quienes no podían igualar a Narita Bryan no eran talentos ordinarios para haber llegado al Derby. Sin embargo, este evento ferozmente competitivo culminó en un duelo increíble entre 2 atletas fenomenales. Ante ellas, todos los demás parecían niños indefensos. La multitud aplaudió con fervor, palmas enrojecidas, corazones ardiendo. Algunos podrían lamentar la derrota de Narita Bryan, pero nadie pudo quedar indiferente ante la carrera en sí. Acelerando desde el inicio y manteniéndolo hasta el final, había encarnado a la perfección el significado de velocidad con su propio cuerpo. Y en el centro de todo, la chica vestida de negro no se detuvo tras cruzar la meta.
como si su misión estuviera cumplida, metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar lentamente hacia la salida. El hambre insaciable que la había consumido desde que llegó a Treason Academy se sació, finalmente. Al ver a la chica de negro partir, Narita Bryan aceleró y la siguió. «Tú, la fuerte», gritó con fuerza, «dime tu nombre». La chica de negro se detuvo, pero no se giró. «Mi nombre». Incluso antes de romper la cinta, alguien había estado esperando allí en silencio. Su cuerpo se sentía pesado, inmóvil, como si el más mínimo toque la hiciera colapsar. Ver una forma tan desesperada y esforzada era casi como mirar el juego de un niño. Tan seria, y a la vez tan divertida. Quizá aún no soy digna de ese nombre. Pero un día, alcanzaré ese lejano y elevado reino. Así que hasta que llegue ese día, permíteme tomar prestado tu título, para mostrarlo al mundo. Mi nombre es dio su consentimiento. La chica apartó su capa, declarando con un tono de arrogancia incomparable. Sunday Silence. Punto. Sus dos voces se superpusieron. Intenta seguirme. Esa figura negra se alejó de la pista sin mirar atrás. Al verla marchar, Narita Bryan apretó los puños. Podía sentirlo. Una bestia que ha satisfecho su hambre crecerá más feroz. Después de esta batalla, su apetito sería mayor que nunca, su ansia aún más intensa. Multitudes de reporteros, sin contenerse, saltaron a la pista, persiguiendo desesperadamente a la figura que se retiraba. Entre los aplausos ensordecedores y vítores atronadores, este histórico Japan Derby finalmente llegó a su fin. Capítulo 26. Fantasma Negro. El resultado de la carrera se decidió de una manera que nadie esperaba. Menos de 10 minutos después de la llegada, los medios en los principales sitios web estaban completamente agitados, discutiendo acaloradamente sobre la Uma Musume negra que había irrumpido en la pista. Sin embargo, tanto en línea como en la realidad, en todas las fotos que la gente había tomado, parecía como si hubiera un problema con los lentes. El espacio donde debería haber estado la Uma Musume negra estaba reemplazado por una mancha gris negra, como humo. Si fuera solo una o dos personas, sería algo comprensible, pero no hubo un solo espectador de las decenas de miles presentes que lograra capturar una foto clara de la verdadera apariencia de la Uma Musume negra. Ya fuera que fuera el centro de la imagen o simplemente capturada por accidente desde un ángulo, el resultado era el mismo. Incluso aquellos espectadores que habían grabado videos no podían evitar fruncir el ceño al revisar su metraje. En la imagen, una densa niebla flotaba en el aire, y la tierra del suelo se removía bajo el pisoteo de esta bruma, pero la figura de la otra parte permanecía obstinadamente invisible. Este fenómeno extraño e inexplicable llevó la ya sensacional invasión de la pista a un frenesí aún mayor. ¿Sería algún tipo de tecnología especial usada, o tal vez? Esa persona era un ser que no podía ser capturado por cámaras. Como si algo tan absurdo fuera posible. La gente debatía con fervor, enterrando esta semilla aparentemente ridícula en sus corazones mientras especulaban sobre diversas posibilidades. ¿Dónde fue esa persona? La presidenta del Comité Central, que había llegado apresuradamente en auto, agarró al gerente del hipódromo de Tokio y exigió una respuesta. Hemos estado vigilándola desde que salió de la pista. El gerente, un hombre alto y corpulento, parecía encogerse bajo su imponente presencia, sus palabras temblaban. Después de que la Uma Musume negra se marchó, el gerente no se atrevió a relajarse. Inmediatamente ubicó personal en los túneles de participantes para monitorear sus movimientos. Ahora ha entrado en el túnel 4. Todos al túnel 4, ahora. La presidenta ordenó de inmediato. Los funcionarios que la acompañaban aceleraron el paso, apresurándose.
Las áreas de estacionamiento fuera del hipódromo habían estado llenas desde hacía mucho tiempo debido a la enorme multitud. Después de dar varias vueltas sin encontrar lugar, la presidenta finalmente apretó los dientes y abandonó el auto al costado del camino. Ya habían perdido demasiado tiempo. Cuando llegaron al hipódromo, el evento había terminado. Para empeorar las cosas, el gerente no había detenido directamente a la participante, solo la había seguido. Ella no podía comprender lo que estaba pensando. Al ver la expresión sombría de la presidenta, el gerente la siguió apresuradamente, explicando apresurado: todas las salidas están vigiladas. Esa persona definitivamente no ha salido del hipódromo aún, lo garantizo. Entonces, ¿por qué no se verificó la identidad de la participante antes de que empezara la carrera? ¿Cómo pudo ocurrir un error tan grave? Con el rostro frío, la presidenta mantenía el paso, su voz baja mientras cuestionaba. Ya podía imaginar las críticas despiadadas de los medios al Comité Central después, acusándolos de incompetencia por permitir que una carrera tan importante fuera arruinada. Y lo peor, la ganadora no era una de las participantes oficiales, sino precisamente esa intrusa. Esto los colocaba aún más en el ojo del huracán. Solo pensar en la enorme cantidad de trabajo y el problema que supondría lidiar con las secuelas hacía palpitar sus sienes y sentía la cabeza hinchada. Verificamos la identidad de cada participante. Cada una fue cuidadosamente comprobada con su foto. Era absolutamente imposible que esto ocurriera. ¿Y aún así ocurrió imposible? Sobre eso me disculpo, pero le garantizo que seguí estrictamente cada regulación establecida por el Comité Central. ¿Está sugiriendo que hubo un fallo en las regulaciones del Comité Central? No. Absolutamente no. Las regulaciones del Comité Central están meticulosamente diseñadas. No podría ser culpa del comité. Debe ser que pasé por alto algún detalle aquí. Su mente era un torbellino. Nunca esperó que la presidenta le echara semejante culpa. Si esto se supiera, podía olvidarse de seguir siendo gerente. Habría terminado en la industria de la Suma Musume por completo. Había trabajado tanto para llegar a ese puesto. No quería perder su trabajo por una palabra equivocada. Y se había tomado el Japan Derby tan en serio como cualquiera. Podía garantizar que todos los procedimientos se habían seguido correctamente. En cuanto a cómo apareció esa corredora al final, él también quería saberlo. Era como si hubiera surgido de la tierra, desde un cajón de salida que no existía. En todos sus años, nunca había visto algo tan extraño. Incluso sospechó que la pista del hipódromo podría tener alguna trampilla oculta, y que la Uma Musume hubiera surgido a una velocidad increíble. Pero esta idea tan descabellada fue rápidamente descartada por el personal de mantenimiento del terreno. Si existiera tal trampilla, ya habría sido aplastada por los cascos de la Suma Musume. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? El gerente frenético empezaba a ver doble. Justo cuando sus pensamientos estaban en completo desorden, el walkie-talkie de su cinturón crujió, seguido por una voz masculina grave. Esto es la puerta 4. La Uma Musume negra ha entrado al vestuario de participantes. En la sala silenciosa, Narita Bryan se sentó en una silla, inclinando la cabeza hacia atrás para beber agua y calmar su garganta reseca. Sus piernas no dejaban de temblar y se sentían hinchadas, los músculos adoloridos. El esfuerzo había sido aún más intenso de lo que había anticipado. Después de la tensión extrema, la fatiga la invadió como una marea. Cansada. Tan increíblemente cansada. Había corrido la parte final de la carrera a un ritmo cercano al de una velocidad de milla completa. En esta carrera, había dado todo de sí. Y aún así, había perdido. Narita Bryan se agarró las piernas. Eran sólidas, poderosas, aún aparentemente inquietas con la pasión que apenas había contenido en la pista. La fuerza de su oponente era simplemente abrumadora.
G. Dejó escapar una risa baja. Jeje, ajaja. Estalló en una risa verdaderamente jubilosa. El rostro que desde el inicio de la carrera siempre había parecido aburrido, el rostro que nunca parecía completamente involucrado, falto de emoción, hoy finalmente mostraba una expresión de absoluto éxtasis. Contrario a su cuerpo agotado, su ánimo estaba excepcionalmente pleno. Era como un paladar que nunca había sido satisfecho recibiendo de repente un festín perfecto y lujoso. Sí, este era el verdadero significado de una carrera. Por esto había ingresado a la Academia Trasen. Competir contra las fuertes. Crack. Apretó la botella de plástico vacía en su mano. Una vez que la comida en su estómago se digiriera, se volvería más fuerte que nunca. Esa es una buena expresión, dijo una voz detrás de ella. Sin que lo notara, la puerta del salón de participantes se abrió. Una alta y erguida joven con el uniforme de Trasen estaba frente a Narita Bryan. Observando la imponente presencia del otro y sus brillantes ojos púrpura, semejantes a gemas, Narita Bryan lanzó la botella arrugada a la basura. Presidenta Rudolph. Usted también vino a ver la carrera. Si es una carrera en la que participaste, ¿cómo podría no verla?, dijo Simboli Rudolph. Hace apenas unos momentos, el Comité Central emitió una notificación oficial. La ganadora final de esta carrera eres tú, Narita Bryan. Capítulo 27. Fantasma Negro, 27. ¿Soy la ganadora? Eso tenía que ser la broma más divertida que Narita Bryan había escuchado en todo el siglo, más graciosa que cualquier cosa que Simboli Rudolph hubiese inventado. En la pista, había dado todo de sí, y al final, aún así perdió. Perdió por completo, devastadoramente. Y ahora la llaman la ganadora. Lo siento, Presidenta Rudolph, me reiré de esto más tarde. Ahora mismo, solo quiero dormir. Estaba completamente agotada. Reírme, no estoy bromeando, Narita Bryan. Rudolph cruzó los brazos, explicando con calma. Esa Uma Musume negra no estaba habilitada para el Japan Derby. Así que, al ser descalificada, por orden de colocación, tú eres la vencedora. El Japan Derby, la carrera con la que soñaba cada Uma Musume de su generación. El concurso definitivo, donde un campeón se alza sobre una montaña de sueños caídos. Nadie podía simplemente pisotear ese pico construido sobre los cadáveres de las aspiraciones. No importa su fuerza o privilegio. Las reglas son las reglas. Y así, como algo natural, la ganadora de este Japan Derby era Narita Bryan. Incluso los espectadores en el hipódromo parecían aceptarlo. Había voces disidentes, claro, algunos insistían en que la Uma Musume negra había ganado de verdad, pero eran una pequeña minoría, rápidamente ahogada por la multitud. El winner stage es en 30 minutos. Una vez terminado, puedes regresar a la Academia Trasen a descansar. Mientras Rudolph hablaba, Narita Bryan movió las orejas. Se retiró la cinta empapada de sudor de la nariz y la reemplazó con una nueva de su bolsillo, con una expresión clara de impaciencia. Perder es perder. ¿Qué es esto de reglas y colocaciones? Se rascó la cabeza. Si ni siquiera ella estaba calificada para correr en el Japan Derby, entonces el sistema actual es sencillamente estúpido. Refunfuñó insatisfecha. Laura tenía sus aspectos rígidos y estrictos, Rudolph no podía negarlo. Pero esta vez, el problema estaba claramente en la otra parte. Incluso si no fuera el Japan Derby, incluso si fuera solo una G2, G3 o una carrera regular, no podías aparecer justo antes de la salida. Esto no era un juego infantil donde uno podía ir y venir a placer. Sin embargo, había algunos puntos desconcertantes que Rudolph aún no podía resolver. ¿Por qué ningún equipo pudo registrar su presencia?
Los teléfonos fallaron, las cámaras fallaron, incluso el sensor en la meta falló. La única imagen de la Uma Musume negra quedó en un dibujo de un artista en las gradas. Había capturado su semblanza durante la carrera, pero cubrió el dibujo terminado con un revoltijo de líneas caóticas, dejándola con una apariencia difusa, indistinta. Peor aún, el artista dibujó una figura sombría a su lado, diciendo, era como si le estuvieran guiando. ¿Cómo podía algo tan abstracto ser una base para encontrar a alguien? Era increíble que un hipódromo tan grande no tuviera una sola imagen completa de la Uma Musume de negro. Rudolf sentía lo mismo. Si esto fuera una pesadilla, deseaba despertar ahora. Pero el dolor sordo en su frente le decía que dejara de soñar. Frotándose las sienes, Rudolf miró a la reacia Narita Bryan y se atrevió a preguntar. En ese caso, ¿sabes quién era esa Uma Musume? ¿Quién? Narita Bryan hizo una pausa, una voz profunda resonando en sus oídos. Mi nombre es. ¿Por qué pensarías que la conozco? En lugar de responder, devolvió la pregunta. Porque estabas más cerca. Deberías haber podido ver su rostro con claridad. ¿Ver su rostro? Narita Bryan frunció el labio. Lo siento, Presidenta Rudolf, aún había una distancia considerable entre nosotras. ¿Cómo podría verla claramente? Ya veo. Rudolf guardó silencio un momento antes de decir. Si no la viste, entonces olvídalo. De todos modos, la ganadora del Japan Derby eres oficialmente tú. Las gradas están llenas de fans apoyándote. Como la Uma Musume más esperada, necesitas responder a sus vítores. La más esperada, la más esperada. La expresión de Narita Bryan era complicada. Hablando de cualificaciones, soy la menos calificada para estar en ese lugar. Tuviste su habilidad por ti misma. Sí. Habilidad que igualaba completamente a Narita Bryan en su mejor momento. Y no solo eso, recordó Rudolf. Incluso al final, no había usado esa forma de correr que la había dejado asombrada. ¿Consideró innecesario usarla? ¿O había otra razón? ¿Hasta dónde llegaba realmente su fuerza? Sacudiendo la cabeza, Rudolf detuvo ese pensamiento. Los oficiales de la URA ya buscaban a la Uma Musume negra. Podría preocuparse por lo demás después. Es fuerte, asintió Rudolf. Pero, Narita Bryan, tú posees un potencial no menor al de ella. Cualquiera puede lanzar a lagos vacíos, resopló. Desde las gradas lo vi, una luz tenue brilló en los ojos de Rudolf. Lo vi claramente desde mi asiento. Narita Bryan había entrado en un estado excepcional en un corto periodo de tiempo. Estaba segura de ello. En ese momento, Narita Bryan había tocado los márgenes de ese reino. Al oír el término, las orejas de Narita Bryan se movieron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Solo te digo que, sin duda, te volverás más fuerte en el futuro. De hecho, la Narita Bryan actual ni siquiera era una potencia que hubiera entrado completamente en ese reino. Pero una vez, en el futuro, que se esforzara al máximo por algo, cada movimiento, cada pensamiento, fluiría con gracia natural y sin esfuerzo. Usaría todas sus habilidades hasta su límite absoluto. ¿Cuán poderosa sería entonces Narita Bryan? No necesito que me lo digas. Lo seré. Se levantó, abrió la puerta, lista para cumplir su último deber como Uma Musume y, en esta carrera, como la perdedora. Antes de salir, le dijo a Rudolf. Iré al escenario con este atuendo. No me molesto en cambiar. Entendido. Rudolf asintió, viendo a Narita Bryan salir del salón, antes de extender la mano instintivamente.
Al menos límpiate el barro de los zapatos antes de subir al escenario. El winner stage posterior a la carrera era un mar de oscuridad. Este era un lugar construido específicamente para Uma Musume, con la doble responsabilidad de atleta e idol. La audiencia se reunía para disfrutar de una actuación perteneciente a la vencedora. Las gradas estaban llenas, los espectadores agitaban sus glow sticks, listos para el momento emocionante. Qué absurdo, ver una actuación que no pertenecía a la verdadera ganadora. Tras la cortina, el rostro de Narita Bryan era frío. Estaba acostumbrada a la sensación de subir al escenario, a diferencia de las Uma Musume novatas que podrían temblar frente a decenas de miles de espectadores. Detrás de ella estaban las otras Uma Musume que habían alcanzado altas posiciones. Pero ninguna llamó la atención de Narita Bryan. Cuando los focos del escenario se encendieron, la multitud guardó silencio, el estadio se volvió inquietantemente tranquilo. Entonces, la plataforma se elevó lentamente, mostrando a las Uma Musume competidoras ante todos. Sin embargo, en ese preciso momento, Narita Bryan, situada al frente, dio varios pasos atrás. Bajo la mirada de toda la audiencia, se colocó entre las Uma Musume de la fila trasera. Resueltamente, adoptó la postura de una bailarina de fondo. La luz brillaba desde atrás, proyectando una larga sombra sobre el lugar que acababa de dejar. Sí. Esto estaba bien, pensó Narita Bryan. Levantó el brazo y, bajo las luces del escenario que cambiaban gradualmente, comenzó a cantar con su característico tono profundo y estable. A través de las gradas tenues, los glow sticks se agitaban y titilaban, como incontables estrellas esparcidas en un cielo nocturno infinito. Oh poderosa, sinceramente espero nuestro próximo encuentro en el campo de batalla. Capítulo 28. Fantasma Negro 28. No había cielo arriba, ni suelo debajo, solo una extensión infinita de extraños patrones entrelazados en azules y morados, como flores de otra orilla. Arriba, un péndulo oscilaba, emitiendo un tintineo claro y melodioso, mientras innumerables peces parecidos a medusas flotaban perezosamente a su alrededor. Era un reino misterioso, onírico y fantástico. Y ahora mismo, una figura solitaria yacía extendida sobre el suelo, inmóvil como un muñeco de trapo. La pasión ardiente que había mostrado antes se había consumido por completo. Hilos de humo negro emergían continuamente de su cuerpo, arremolinándose a su alrededor antes de ser absorbidos de nuevo, una y otra vez. Estoy acabada. Cuando había salido de la pista, sus piernas se sentían como si pesaran 1000 libras de piedra, imposibles de levantar. En ese momento, era como si hubiera sido un cohete, toda su energía interior explotando de golpe, dejando solo un caparazón carbonizado y frágil. Reuniendo la última pizca de fuerza, se arrastró de regreso al salón de competidores, mientras sentía innumerables ojos siguiéndola. Solo Sandy Sawans había detectado al menos a 10 personas observando. Y eso no era todo. Los reporteros se abalanzaron sobre ella como lobos hambrientos. Por fortuna, Sandy Sawans logró tropezar a los de adelante, ganando unos valiosos segundos y permitiendo que la chica tropezara hasta la seguridad del salón. Sin pensarlo, se lanzó de cabeza hacia el espejo del tocador. ¿Así es el agotamiento para un fantasma? No se parecía en nada a ser humana. Su cuerpo, sus sentidos, todo se desvanecía, alejándose cada vez más. No sentía que controlara su cuerpo, sino que maniobraba torpemente un títere rígido, luchando por mover extremidades y torso hechos de concreto sólido. Corría solo con fuerza bruta, comentó una voz. Un espejo surgió dentro del mundo azul y púrpura. Sandy Sawans miró a la chica colapsada en el suelo, sin poder contener el comentario. Lo siento, murmuró la chica, sin mover un músculo. Pero es todo lo que puedo hacer ahora. Bueno, ciertamente te entregaste a ese estilo salvaje de correr. Tal vez no te convenga, pero los labios de Sandy Sawans se curvaron en una sonrisa.
Fue lo suficientemente entretenido. ¿Entonces dejé suficiente impresión? ¿La gente me recuerda? Mira por ti misma. Sandy Sallans levantó una mano. Fragmentos de vidrio de distintos tamaños aparecieron alrededor de la chica, vitrinas de tiendas, pedazos de carteles, espejos laterales de autos. Escenas del mundo exterior se superpusieron a su alrededor. Eran los espectadores que abandonaban el hipódromo de Tokio. Sus voces se filtraban a través de los espejos, llegando a este espacio. Esa Uma Musume negra, la intrusa, la campeona del derby, se fue de la pista, desapareció. La Uma Musume negra, esa Uma Musume negra. Aunque estas personas eran desconocidas entre sí, sus conversaciones eran sorprendentemente similares. Todas hablaban de la intrusa sin nombre, ese rayo negro que parecía devorar la luz del mundo. Ja. Escuchando sus palabras, observando sus expresiones, la chica comenzó a reír. Ja, 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 ja. Se giró sobre su espalda, tendida sobre el suelo sin rasgos, y miró al enorme reloj en el cielo, su risa resonando como campanas de plata. Sí. Esto era exactamente lo que quería. Todos hablaban de sus acciones. Todos se preguntaban por su identidad. Todos los ojos sobre mí. Extendió los brazos pesados, como para abrazar al mundo entero. Un comienzo decente, asintió Sandy Sallans, de buen humor. No era la primera vez de Sandy Sallans en una pista de verdad. Había estado presente en muchas carreras antes, corriendo salvaje y libre, adelantando a todas las demás Uma Musume. Pero entonces, nadie había logrado capturar su reflejo. Qué lástima, pensó Sandy Serenity. Solo se veía el resultado, la consecuencia que quedaba en la superficie. Mientras todos aplaudían al vencedor, la chica fantasma, completamente inadvertida, se había escabullido silenciosa. En esa pista de 3.000 metros, había superado al ganador, el que todos aplaudían por un total de 17 cuerpos de ventaja. Eso era suficiente. Tener una presencia que nunca pudiera ser atrapada, una sombra que perseguiría sus sueños como una pesadilla, eso era suficiente. Aún así, su rostro mostraba aburrimiento absoluto, lejos de estar satisfecha. Tú también eres alguien que no soporta quedarse en las sombras. La voz de Norita Bryan resonó en sus oídos, una vez más su respiración, su latido todavía presentes tras la carrera. Lo viste claramente. ¿Viste qué?, preguntó Sandy Serenity. No, no es nada. Sandy Sallans negó con la cabeza. Se agachó, sus dedos recorriendo suavemente el abdomen de la chica hasta deslizarse sobre su pecho. ¿Qué es?, preguntó la chica, moviéndose ante la sensación cosquillosa. Tu cuerpo espiritual se ha debilitado mucho. Un hilo de humo negro flotó en el aire, envolviendo un contorno liso y translúcido, probablemente la forma del dedo de Sandy Sallans al tocarla. Esto es lo que sucede cuando gastas tu energía sin considerar las consecuencias. Era peor que ser quemada por un alma viva. Cuando caiga la noche, te sacaré. Por ahora, solo descansa. Sintió como si alguien levantara suavemente su cabeza, colocándola en un regazo blando. En este mundo misterioso y aislado, la chica cerró lentamente los ojos, acogiendo el primer sueño que había tenido desde que se convirtió en fantasma. Toc, toc, toc. En la sala del consejo estudiantil, la puerta se abrió tras un golpe. La emperatriz, Airgrove, entró con una pila de documentos. ¿Tenemos algún resultado?, preguntó Symboli Rudolph desde su escritorio. Tenemos algo, respondió Airgrove. Pero probablemente no te complazca. Rudolph tomó los papeles. Sus delgados dedos se dirigieron a la primera página, encabezada por un informe sobre la investigación de la Uma Musume negra.
La Asociación Central había revisado todos los registros de carreras pasadas, pero no encontró ninguna competidora que coincidiera con la descripción de la desconocida. Sumado al hecho de que ninguna cámara había capturado su imagen imposibilitando obtener rasgos faciales claros, la investigación se vio gravemente obstaculizada. A pesar de que el Comité Central trabajaba sin descanso, no hubo progresos significativos. Además, algunos medios ya habían comenzado a criticar, cuestionando la integridad del Japan Derby. Alegaban que los organizadores no estaban preparados para un evento tan importante, mostrando negligencia o un error grave. Los espectadores de la transmisión en vivo fueron los más frustrados. Habían visto cómo la cámara, como si estuviera cubierta de suciedad, apuntaba al espacio vacío mientras los comentaristas forzaban entusiasmo. Indignados, los espectadores inundaron la línea de quejas del Comité Central, casi saturándola. Todo estaba dentro de lo esperado. La confianza del público en la URA estaba decayendo. Los inversores los acusaban de supervisión insuficiente. Los problemas nunca vienen solos. Esa Uma Musume negra se había convertido en la chispa que encendía la agitación en el mundo de las carreras de caballos. Esta chica es realmente mi enemiga natural. Rudolf suspiró en silencio. Entendido. Me encargaré de lo restante. Rudolf apartó los documentos. Había otros asuntos que requerían su atención. Ese monstruo gris, invicto en carreras regionales, pronto se trasladaría al circuito central. Uma Musume negra sin nombre en la Academia Trasen no faltaban poderosas que podrían llamarse monstruos. El monstruo del rodillo sombrío, la fugitiva de otra dimensión, la conquistadora del fin de siglo, la heroína de la justicia. Si insistes en desafiar el centro, todos estos formidables oponentes se convertirán en tus enemigos. Cuando llegue ese momento, ¿seguirás manteniendo la compostura como hoy? Tú, Rayo Negro, ¿podrás superar al Rayo Blanco, que hizo temblar de asombro a tanta gente? Por un fugaz instante, Rudolf lo vio de nuevo. Ese rostro blanco y severo, torcido en una sonrisa salvajemente arrogante. Capítulo 29, Fantasma Negro, 29. Eran las 3 Uma Musume originales del mundo. A través de las desoladas praderas corrían, siempre hacia adelante. Atravesaban ríos, escalaban montañas, y con sus propios pies superaban cada obstáculo frente a ellas. Sus cuerpos, mucho más allá de la comprensión mortal, movían el mundo mismo. ¡Oh, dioses! La gente se arrodillaba en piadosa adoración, observando a las 3 figuras como el viento. Trajeron milagros a esta tierra. Darley era bien, ardiente como el sol, símbolo de esperanza. Bjerle y Turk, firme en la tierra inquebrantable, representando fuerza y legado. Y Godolphin bien, guardiana del origen del viento, protegiendo a todos por siempre. Las 3 diosas usaron su conocimiento y poder para grabar su voluntad permanentemente en esta tierra. Luego, desaparecieron. ¿A dónde fueron las diosas? Todos especulaban. Al borde más lejano del mundo, donde el arco iris se encuentra con el cielo azul. Al final del cielo estrellado, donde un puente de gemas brillantes cruza la Vía Láctea. ¿O al origen de todas las cosas, montañas, lagos y mares? No había conclusión ni respuesta. Nadie podía conocer el último descanso de los dioses. Pero la antigua leyenda estaba llena de aspiraciones hermosas. Decían que las 3 diosas se unieron con toda la creación, protegiendo el mundo, que crearon un mundo perteneciente únicamente a la Uma Musume en el límite entre la luz y la sombra. Anhelo enormemente, algún día, pisar esa tierra, dijo una figura negra, mirando el mundo brillantemente iluminado. Ese dominio supremo, alcanzable solo por las 3 diosas. ¿Dominio supremo? Así era.
La figura negra se volvió hacia ella y preguntó: Espíritu errante de otro mundo, tú que has cruzado incontables reinos, al llegar aquí, ¿viste a esas 3 diosas? ¿Y has permanecido en ese mundo, tan tentadoramente cerca pero inalcanzable? La voz resonó. La chica permaneció en silencio. Yo. Darle era bien, Feierlicher Gedolfen Arabian. En un espacio misterioso, un murmullo indistinto sonaba. Fragmentos de memoria parpadeaban sin cesar en su mente, entrelazándose con varias voces. Las imágenes del sueño eran complejas y caóticas. Justo entonces, su boca fue cubierta de repente por una mano suave. No debes pronunciar los nombres completos de los dioses. Susurró una voz cerca de su oído. Tras lo que pareció un tiempo desconocido, finalmente abrió los ojos. El péndulo del reloj seguía balanceándose arriba. ¿Cuánto tiempo dormí? Unas horas. Bastante, entonces. Sunday Serenity se incorporó, tocándose inconscientemente el cuello. En ese mundo completamente oscuro, parecía que 3 figuras habían cruzado el cielo. ¿Quiénes eran? Apretándose la cabeza, Sunday Serenity sintió que una bruma difusa cubría sus recuerdos. Las imágenes del pasado se mostraban borrosas e imprecisas. Justo cuando se concentraba en recordar. Tap, tap, tap. Una serie de golpecitos claros y agudos sobre el cristal resonó. En el mundo azul y púrpura, un espejo había aparecido en algún momento, reflejando la forma de Sunday Serenity. No. Al ver esa expresión ligeramente severa, Sunday Serenity percibió de inmediato que algo estaba mal. No era ella, ni Sunday Silence. Era Manhattan Café. En ese momento, Manhattan Café estaba frente al espejo. Parecía poder ver dentro a través de su propio reflejo. Golpeando suavemente el vidrio con la mano, Café intentaba llamar a alguien. ¡Dios mío! Sobresaltada, Sunday Serenity giró la cabeza de inmediato. ¿Había sido vista su cara? No te preocupes, Café solo puede ver un contorno aproximado de este mundo a través del espejo, le recordó Sunday Silence desde un lado. ¿Contorno? ¿Qué clase de lógica era esa? ¿Podría ser que su percepción espiritual fuera tan fuerte? Incluso así, poder ver otra dimensión es demasiado. O quizás su conexión era más que solo amistad. Tal vez había algún otro vínculo entre sus 2 almas que permitía a Manhattan Café encontrarla con tanta facilidad. Pero aún no se había recuperado del sueño. Diversas imágenes seguían parpadeando, sus pensamientos eran un completo caos. Frotándose el rostro, Sunday Serenity se obligó a concentrarse, recuperando gradualmente la compostura. Primero, ocuparse de la situación presente. Después, su espíritu se había recuperado algo, aunque su cuerpo seguía sintiéndose increíblemente pesado. Parece que ya no podemos seguir ocultándolo, sonó la voz de Sunday Silence en su oído. ¿Entonces debemos revelarlo? Después de causar tanto alboroto, no hay forma de mantenerlo oculto. Pensando esto, Sunday Serenity extendió los dedos, tocó la superficie del espejo y se deslizó hacia afuera. Manhattan Café estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, esperando. Sunday Serenity se puso frente a ella, de espaldas. Entonces, ¿cómo pasó esto?, preguntó Manhattan Café directamente, sin rodeos. ¿Cómo debería explicarlo? Si tuviera un cuerpo físico ahora, estaría sudando a mares, empapada de pies a cabeza. Gracias al mundo por otorgarle este cuerpo espiritual, sin temperatura ni cambios visibles. Forzando la calma, aclaró su garganta varias veces.
Yo tampoco estoy muy segura. Su voz sonaba terriblemente ronca. Su cuerpo, disipándose continuamente, afectaba el habla normal. Esas partículas flotantes, semejantes a niebla, eran probablemente la esencia misma que componía su forma espiritual. Claramente, una vez que estas cosas se liberaban y se dispersaban, interrumpían sus funciones normales. Tenía la sensación de que si alguna vez perdía el control, algo aterrador ocurriría. Pero gracias a esto, ya no necesitaba bajar la voz deliberadamente. Ahora su habla era fragmentada, como si alguien le hubiera cortado la garganta, el sonido de su voz. De repente, otro flash de memoria, sangre salpicando, un destello de acero y el cuerpo de Sandy Serenity tembló incontrolablemente. El miedo instintivo de su muerte volvió a surgir, un fuerte dolor fantasma quemándole el cuello. Se agarró la garganta, jadeando como si se asfixiara. La sangre fluía hacia su garganta, obstruyendo sus pulmones. Era tan agonizante. Su cerebro parecía arder, no podía respirar. La oscuridad volvió a caer ante sus ojos. No está bien, si esto continúa, voy a... No te asustes. De repente, Sandy Serenity sintió que alguien la abrazaba por detrás. Hombros suaves la sostenían. No te asustes, dijo la voz con ternura. Estoy aquí. No hay nada que temer. Fue consolada. Aliviada por la voz suave, Sandy Serenity apretó los puños, reprimiendo desesperadamente el dolor físico. Si los fallecidos recuerdan los momentos antes de su muerte, reviven el dolor de nuevo, dijo Sandy Silence, sosteniéndola hasta que Sandy Serenity se calmó por completo. Como instinto humano, era inevitable. La mejor manera era olvidar. Cuanto más recuerdas, más profundo es el dolor, y el dolor, a su vez, refuerza el recuerdo de la muerte, creando un ciclo vicioso. Incontables almas se habían vuelto locas por la muerte, convirtiéndose en espíritus vengativos. Perdían la cordura, vagaban por las calles trayendo desgracia a su alrededor, mientras se torturaban eternamente. Solo necesitas mirar lo que tienes frente a ti, mirar esta habitación, pensar en mí. Eso es suficiente. Apretando los puños, Sandy Serenity sintió que alguien salía del pantano. Respiró profundo, y el dolor fue disminuyendo gradualmente. Así está mejor, soltó Sandy Silence. ¿Estás bien? Manhattan Café se levantó, preguntando con preocupación. Mientras hablaba, el cuerpo de su amiga comenzó a temblar de repente, como en gran angustia. Y el leve humo, semejante a niebla, que emanaba de ella no importaba cómo se mirara, no era normal. Estoy bien. Levantó una mano para detener a Café y respondió. Luego comenzó a usar las técnicas de disfraz que mejor conocía, las que dominaba con más habilidad, envolviéndose capa tras capa hasta que todo parecía perfectamente normal. Capítulo 30. Fantasma Negro, 30. Disculpe, ¿está Manhattan Café Senpai? Durante el descanso, Special Week corrió rápidamente hacia una mujer de largo cabello que le cubría un ojo. Estaba constantemente anotando ajustes en un horario de entrenamiento con un bolígrafo. Si no me equivoco, tú eres. Al levantar sus ojos azul hielo, habló lentamente. Special Week de la división de secundaria. Tengo algo muy importante que preguntarle a Manhattan Café Senpai. ¿Así que eres tú? Lo siento, pero Café parecía tener asuntos y se fue hace un rato. Entonces, ¿el entrenador sabe a dónde fue? Probablemente regresó a su habitación en el edificio académico. Ella tampoco estaba completamente segura. Desde el inicio del entrenamiento, Café parecía preocupada y, al terminar la práctica, se fue con prisa. No parecía querer hablar del tema, así que el entrenador no insistió. Su habitación. Entendido.
No había terminado de hablar cuando Spashowik salió corriendo sin demora. Hace unos días, había ido a ver la carrera de Narita Bryan Senpai. Esa figura que apareció en la pista era claramente la misma persona con la que se había topado frente al edificio académico, Manhattan Café Senpai. Ese atuendo era su uniforme de carrera. ¿Por qué había aparecido de repente en una pista tan importante? ¿Cómo había logrado entrar? Spashowik seguía dando vueltas a estas preguntas, incapaz de dormir por la noche. Parecía ser la única en la escuela que conocía la verdadera identidad de la Uma Musume negra. Todos los demás solo especulaban. Por eso Spashowik estaba desesperada por descubrir la verdad. ¿Había una razón por la que Café tenía que hacerlo? ¿O simplemente quería participar en la carrera? Pero era un evento de gran importancia. ¿Cómo podía una senpai hacer algo así? Justo cuando la chica subía rápidamente las escaleras hacia esa misteriosa habitación que todos ignoraban, su pie tropezó con algo. Inmediatamente cayó hacia adelante. La criatura que había golpeado dejó escapar un agudo psque de dolor, agarrándose el muslo enrojecido mientras rodaba por el suelo. Mi pierna gimió con agonía. Al levantar la cabeza, Spashowik finalmente vio claramente a la chica que la había hecho tropezar. Cabello corto naranja, un accesorio amarillo con forma de pétalo atado a la oreja derecha, y en la izquierda un clip Daruma adornado con un estandarte ceremonial, que la hacía parecer una miko recién salida de un santuario. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras rodaba unos cuantos metros más antes de chocar con la pared. Ga. Lo siento mucho, de verdad. No te vi. Spashowik quedó boquiabierta y se apresuró a ayudarla a levantarse. Tal como pensé, la revelación divina de Shiraoki-sama no estaba equivocada. La chica temblaba por el dolor, sus pupilas cruzadas en forma de estrella fijas en Spashowik. Hoy es infortunio, declaró con voz un poco aguda. Infortunio. Exactamente. Después de la carrera, sentí que algo andaba mal. Comenzó a rebuscar frenéticamente en su bolsillo y pronto sacó un papel marrón rojizo, oscuro, que parecía manchado de sangre. El Feng Shui de la Academia Trasen ha cambiado de gran bendición a infortunio. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo esta persona? Al mirar a la chica algo mística, Spashowik no podía seguir su pensamiento. Puedo sentirlo. La chica colocó sus manos frente a sí, moviéndolas rítmicamente como si lanzara un hechizo, tarareando un bajo mmm. Tal como pensé, un espíritu errante muy poderoso ha aparecido cerca de la escuela. Es verdaderamente escalofriante. Ese espíritu está absorbiendo la buena fortuna de todos. Eso significa que la suerte de las personas es terrible. Por ejemplo, que me hayas pateado hace un momento es por esto. ¿Es en serio? Spashowik se quedó impactada en el acto. Así que no gane premios al comprar helado, que mi pañuelo se caiga al campo de entrenamiento y lo pisen, e incluso que deje mis llaves en mi habitación, ¿todo es porque me absorbieron la suerte? Precisamente. La chica señaló con el índice hacia la ventana. Los lugares por donde pasan los espíritus errantes quitan la buena fortuna y traen infortunio. Así que si sales de noche, al día siguiente tendrás mala suerte porque pasaste cerca de muchos espíritus. Tu suerte se drena así. Y ahora, un espíritu errante poderoso ha venido aquí, alterando todo el Feng Shui de Trasen. Es difícil imaginar las dificultades que enfrentará Trasen en el futuro. Se llevó las manos a la cabeza con expresión profundamente preocupada. Spashowik parpadeó, solo entendiendo a medias. Pero está bien. Rezaré a Shiraoki-sama para restaurar el Feng Shui de este lugar como estaba. Incluso hay una manera de recuperar las bendiciones perdidas. Sus ojos de repente brillaron mientras extendía la mano hacia Spashowik. Puedo verlo. Ahora mismo tú también estás plagada de infortunio. ¿A menudo no ganas premios cuando compras?
¿Sueles perder cosas en tu habitación? Es verdad. ¿Cómo lo supiste? Mache MPH, por supuesto, fue Shiraoki-sama, el todopoderoso y omnisciente, quien me lo reveló. Incluso sabe cosas así. Spatial Week se cubrió la boca, incrédula. Nada escapa a los ojos de Shiraoki-sama. Ella es la diosa que representa toda la buena fortuna en el mundo. La chica mostraba un orgullo muy marcado, como una fiel creyente decidida a llevar la doctrina hasta el final. Hoy, recibí una pista a través de la revelación divina de Shiraoki-sama. Para evitar el desastre, el espíritu errante debe ser expulsado de Trasen. Diciendo esto, se agachó, como buscando algo en el suelo. Y entonces descubrí rastros del espíritu errante. Hay una niebla negra muy fuerte flotando aquí. Eso significa que, hace un momento, el espíritu errante pasó por este mismo lugar. Ella lo llamaba niebla, pero Spatial Week no veía nada. Solo que este pasillo era un poco más oscuro y lúgubre que los demás, nada especial. Estoy segura de que el espíritu errante está cerca. La chica se agachó, sus ojos miraban a Spatial Week de vez en cuando, como esperando su respuesta. Entonces, ¿qué opinas? ¿Te interesa unirte a mí? Bueno. Spatial Week parecía conflictuada. No le interesaba la religión. Aunque de vez en cuando iba al santuario con su madre, era solo un ritual. Como mucho, se mostraba un poco más devota al rezar. Pero si tuviera que ser como esos seguidores constantes, inclinándose y murmurando oraciones antes de cada comida y bebida, no podría soportarlo. Además, ahora no era momento de pensar en unirse a una religión. Lo siento, realmente necesito encontrar a Café Senpai. ¿Podemos hablar de esto después? ¿Café Senpai? Oh, ¿te refieres a Manhattan Café? La chica aplaudió y señaló el corredor frente a ellas. Acaba de pasar por aquí. Las orejas de Spatial Week se agudizaron. Entonces debo apresurarme. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar tu nombre? Matikane Fukukitaru, dijo la chica. Mi nombre es Matikane Fukukitaru. Soy Spatial Week de la división de secundaria. Gracias, Matikane Senpai. Con eso, Spatial Week salió corriendo. Espera, ¿no vas a considerar seguir a Shiraoki-sama? Ganarás buena fortuna. Extendió la mano para detenerla, pero la otra chica ya había desaparecido doblando la esquina. Ara. Un destello de decepción cruzó sus ojos. Pero no importa. Algún día, me aseguraré de que todos conozcan el nombre de Shiraoki-sama. Habiendo reafirmado su objetivo, Matikane Fukukitaru actuó como si hubiera cumplido su misión. Se sacudió las manos, se levantó y se marchó. Antes de irse, el papel que había guardado en su bolsillo volvió a caerse. Como por destino, una leve brisa recorrió el pasillo silencioso, levantando el papel y llevándolo por la ventana. Cayó sobre el hombro de una chica de cabello negro. Algo se cayó. Una voz surgió del espacio vacío a su lado. ¿Qué es? Lo recogió. Parece un papel de adivinación. Adivinación. Sus ojos dorados bajaron hacia el papel que parecía simbolizar un destino futuro. Dos grandes caracteres estaban claramente escritos en color rojo sangre. Catástrofe. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos,
Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Ala y Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Miño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josnetatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.